Muchas gracias, hermana Ruth. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cuántos están en victoria en este sábado? Amén. Siempre es un placer compartir con la amada iglesia de Osama y poder estar con ustedes acá compartiendo la palabra de Dios, que siempre es nueva y hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Claro que sí. Saludamos también a los que nos están mirando ahora a través de la transmisión en vivo por el Facebook Live. Así que, aunque no les pueden ver a todos, pero ¿cuántos levantan su mano también saludando simbólicamente a los que están allí en la transmisión en vivo? Si usted no ha compartido la transmisión todavía, le invitamos a que lo haga, para que su red social sea un canal de bendición para sus contactos, amigos y familiares. También es un placer estar aquí en la iglesia donde está un gran líder, mentor en mi ministerio. Tuve el privilegio de ser su ayudante, de estar con él aprendiendo, el pastor Manuel Caro, a quien admiro y aprecio bastante. Bendiciones, mi pastor. Quiero invitarles en este momento a que meditemos en la palabra de Dios bajo el título El Dios que va delante. El Dios que va delante. ¿Crees tú que tu Dios va al frente? ¿Que tu Dios va delante de ti? Amén. Es interesante que desde hace unos años hacia acá se han popularizado algunas aplicaciones como para guiarnos, para que vayan guiándonos cuando no sabemos muy bien ubicarnos. Está Waze. ¿Cuántos han usado Waze? ¿O la usan? Una buena parte. Está el GPS del Google Map. En fin, yo recuerdo que hace unos años atrás venía con dos pastores, colegas. Veníamos desde la Perla del Sur, Barahona. Qué bonito eso por allí, ¿no? La región sur. Habíamos estado allí una semana compartiendo. Hay varios varoneros aquí por lo que veo. Se nota. Veníamos de compartir una semana de evangelismo allá en Barahona. 3 pastores en un programa que habíamos compartido, pastores del sureste con pastores del sur. Y esa semana fue muy interesante. Dios nos bendijo grandemente. Muchas personas conocieron de Cristo y fueron bautizadas. Veníamos un sábado por la mañana porque la campaña tuvimos que terminarla en la noche. Y al amanecer salir bien tempranito, en la madrugada, como a las 4 de la mañana, recuerdo que salimos. Porque teníamos compromisos acá, teníamos que predicar, teníamos bautismos y otras actividades. Y colocamos la ubicación por el GPS. Dijimos, vamos para más seguridad, como está oscuro y todo, vámonos por aquí y así nadie se va a perder, así no habrá ninguna confusión. De repente, cuando veníamos saliendo de Barahona, había como un cruce. Y yo no sé si fue que el GPS yo lo tenía ahí delante y estaba también en altavoz para escuchar. Yo no sé si fue que no me fijé bien en la indicación del GPS que estaba ahí delante en el tablero, o si fue el GPS que se equivocó. El asunto es que pasando como una hora, ya veníamos hablando, y ustedes saben, los pastores siempre tenemos muchas cosas de qué hablar, que las iglesias, que programas, actividades, que los jóvenes, y pensamos, ya estamos saliendo, por lo menos ya pasamos Asua. Veníamos diciendo cuando vimos cómo el tiempo pasaba. Pero nada que ver con Asua, ni ninguna indicación. Hermanos, minutos después nos dimos cuenta que estábamos llegando a San Juan de la Maguana. Llegamos a San Juan de la Maguana y tuvimos que dar esa vuelta. Perdimos ahí como 2 horas porque llegamos a San Juan allá arriba, tuvimos luego que devolvernos hasta llegar como verá por el 15 de Asua que uno sale, ¿cierto? Hermanos, y tuvimos que acelerar porque teníamos compromiso, llegar a tiempo, pero perdimos ahí casi 2 horas. Y nos confiamos en que la indicación ahí de la aplicación estaba adelante y que no nos íbamos a equivocar. Pero fue una experiencia que solo para contarles estamos acá. Gracias a Dios que llegamos, se pudo cumplir. Pero quizá a usted le ha pasado también que siguiendo alguna indicación de su aplicación no ha llegado al lugar donde iba.
que se ha perdido. Pero yo quiero que tú recuerdes en esta mañana que hay una guía segura, que hay un GPS seguro, querido amigo hermano, que hay una guía segura para tu vida, querido joven y señorita, que ese Dios va delante de ti, que Él no se equivoca, que Él tiene un propósito y que con coronavirus o sin coronavirus, el propósito de Dios, el plan de Dios se cumplirá. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar en esta hora para abrir la palabra de Dios. Padre, nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor. Habla a tu iglesia, habla a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a los adultos, a los que estamos acá de manera presencial y también a los que están de manera virtual participando de este culto de adoración a ti. Guíanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que me acompañes al libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 16. Vamos a comenzar la historia en su primera escena, que comienza en el versículo 6. Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante. Dice allí la palabra de Dios: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Está hablando acá de Pablo y de sus acompañantes, que eran Silas y posiblemente también el joven Timoteo se había integrado a este viaje misionero. Era el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y él tenía ya un plan, él tenía ya una intención. Él había decidido ir hacia la zona de Asia, que era en ese momento una provincia romana, lo que hoy es Turquía. Pero la Biblia dice que el GPS de Dios no se lo permitió, que el Espíritu Santo les prohibió quedarse predicando allí. No sabemos de qué manera Dios les indicó a Pablo y sus compañeros que ese no era el lugar, pero de alguna manera Dios obró para que ellos entendieran que no era el lugar correcto, que debían seguir a otro lugar. Es muy interesante ver cómo Dios muchas veces nos hace redireccionar, cómo muchas veces Dios nos hace tal vez recalcular algunos planes y proyectos. A veces Dios lo hace o lo permite a través de algunas circunstancias que posiblemente aparenten ser casuales, como la pandemia que nos ha llegado. Posiblemente de marzo, mitad de marzo hasta acá, has tenido que reconfigurar muchos planes. Posiblemente muchos proyectos has tenido que aplazarlos o detenerlos. Posiblemente muchas actividades no las has podido realizar. Y tal vez uno dice, pero ¿estará Dios detrás de esto? Recuerda, querido amigo hermano, nada escapa del control de Dios. Dios sigue gobernando su creación. Dios sigue al control. Y aún lo que Él permite, Él ha dicho que aunque no lo entendamos ahora, lo podremos entender porque todo cooperará para bien en el nombre de Jesús. Así que aún esas circunstancias que posiblemente el enemigo trató de usar para dañar tu familia, para dañar tu fe, para dañar tu empresa, tu proyecto de vida, Dios va a usar eso y Dios va a redireccionar para que al final todo sea para bendición, para victoria, para bien en el nombre de Jesús. Pero aquí no termina la historia. Dice el versículo 7 que cuando el Espíritu Santo le prohibió a Pablo quedarse allí, entonces ocurrió lo siguiente: como vinieron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu tampoco les dejó. ¿Y qué está pasando? Pero Señor, es a predicar que vamos. Ellos iban a predicar, ¿sí o no? Ellos iban a plantar iglesias, a establecer ahí el evangelio en lugares donde no existía todavía. ¿Por qué a veces será como que de repente tú no entiendes por qué Dios está obrando de una manera? ¿Por qué se cierra una puerta? Si la intención es hacer algo para Dios, si la intención es para bien, si tú entiendes que oraste y estableciste ese plan, pero de repente se cierra la puerta rápidamente. Y eso te hace cambiar el plan. Yo quiero recordarte también en esta tarde, querida iglesia de Osama, y amigos que están ahora por el Facebook Live, es que cuando se cierra una puerta, cuando Dios no permite que hagas lo que habías pensado, tal vez lo que habías soñado, y tal vez se te cierra una puerta como a Pablo para hacer algo bueno que tú pensabas que era lo mejor tal vez en ese momento, pero la puerta se cerró y no fue posible, es porque de seguro Dios tiene un plan más grande, es porque de seguro una puerta mayor se abrirá en el nombre de Cristo Jesús.
Sigue confiando. Si la puerta se cerró, si el trabajo se perdió, si la empresa se detuvo, si el proyecto se detuvo, es porque algo mayor viene en el nombre de Cristo Jesús. Cuando Dios cierra una puerta a uno de sus hijos, es porque Él tiene algo más grande que darte. Dios tiene algo mayor que darte. Amén. Si así lo crees, querido amigo, hermano, escriba aquí en los comentarios, en el Facebook: Dios tiene algo mayor que darme, si así lo crees. Amén. Pero todavía aquí no termina la historia. Versículo 9. Versículo 9 dice que ahora el apóstol Pablo, pasando a Misia, descendieron a Troas. Y siguen su ruta y parece como que no saben hacia dónde van. Parece que Dios, no sé, se ha olvidado de ellos y no le quiere decir para dónde ir. Pero Dios siempre habla, iglesia. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios siempre habla. Dios siempre te va a indicar cuál es la puerta que Él está abriendo. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Verso 9. Un varón macedonio se puso delante y rogándole le dijo: ¿qué cosa? Cruza a Macedonia, ¿para qué? Y ayúdanos. Tal vez hoy está hablando para alguien que está en stand-by, que no sabe cuál es la dirección. Tal vez tienes días orando, tal vez durante estos 100 días has estado orando: Señor, dime qué es lo que quieres que haga, porque no entiendo. Dios te mostrará. Dios te hablará de alguna manera, a través de una canción, a través de este mensaje. Dios también te hablará en esta tarde. En aquella ocasión Dios le habló a Pablo a través de esa visión nocturna, en la que un hombre macedonio le dijo: vengan para acá y ayúdennos, crucen para acá y ayúdennos. Dios siempre te va a indicar precisamente, de manera clara, cuál es su indicación para tu vida, cuál es su proyecto para tu vida, cuál es la puerta que Él está abriendo. Él está al control. A su tiempo Él te va a indicar. Ahora bien, ¿sabes qué? Cuando Él te indique, por favor, no dudes en actuar. No te detengas. Cuando Pablo recibió esa visión, dice el versículo 10, que ahora Pablo estaba seguro qué debía hacer con sus compañeros. Y luego dice: procuramos partir a Macedonia. Realmente lo que dice ahí en el original, algunas versiones dicen: e inmediatamente. ¿Cómo? Inmediatamente procuramos ir hacia Macedonia. Inmediatamente. La versión de Oscar dice inmediatamente. No podemos, yo sé, acercarnos mucho, pero dile al que está a tu lado, a la distancia, dile un poquito fuerte para que te escuche. Dile: muévete inmediatamente. Dile así, por favor. Muévete inmediatamente. Dios hoy le habla a alguien que tal vez tiene meses, semanas, tal vez años aún, esperando una respuesta de Dios para actuar, para marchar hacia adelante. Hoy Dios te dice, hoy viene la respuesta de la palabra de Dios y Él te dice: muévete inmediatamente, ahora es tu tiempo. La puerta que yo estoy abriendo, Dios te dice, nadie la podrá cerrar. Levántate y marcha adelante en el nombre de Jesús. No te detengas. Las circunstancias, tal vez tú dices, no son las más favorables. Ahora mismo la economía, una transición, que estamos en elecciones, que pueda pasar cualquier cosa, no sabemos, que pueda haber inestabilidad, no sabemos. Tal vez tú dices, no es el mejor momento, pastor. Mas recuerda que tu Dios está por encima de las circunstancias. Tu bendición no depende del gobierno que hay en República Dominicana. Tu bendición no depende de lo que haga Estados Unidos y de cómo vaya el precio del dólar y la economía. Tu bendición depende de aquel que está sentado en el trono, que se llama Jehová de los ejércitos. Este es el momento, iglesia Osama, para que nos levantemos y vayamos adelante en el nombre de Jesús. Este es el momento, amada juventud, para que no nos limitemos. Vamos adelante, porque el que está con nosotros mayor es. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé que esta iglesia tiene grandes planes y proyectos. Y me comentaba el pastor Caro allí de los terrenos para el proyecto de construcción.
Siento que el Señor me mueva a decirles hoy, no se detengan. Hay limitaciones, hay situaciones económicas, pero Dios nos dice, vamos a movernos, vamos adelante, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Pablo se movió rápido y dijo, vámonos para allá. Cruzaron a Macedonia, tenían que cruzar en barco porque era del otro lado ya, era cruzando el mar en la región ya de lo que hoy es Europa. Por primera vez el evangelio iba a llegar a Europa. Y Dios iba adelante. ¿Sabes qué? Cuando Dios va adelante, cuando Dios te está guiando, no hay oposición que te pueda detener. Filipos, la capital de Macedonia, la visión le dijo a Pablo, el hombre de la visión, ¿pasa a dónde? A Macedonia. En Macedonia era la provincia, estaba la ciudad de Filipos, que era la ciudad principal. Así que, lógicamente, era para ir a la ciudad principal, el llamado. Era el lugar más grande. Y aquí también Dios te dice algo más. No te limites yendo por las orillas, no te limites yendo por lo más pequeño, ve a lo más grande, apunta alto en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios va adelante. Fueron a la ciudad de Filipos, una ciudad desafiante, nunca había llegado el evangelio allí. La Biblia dice en el versículo 13 que ese Dios que iba adelante ahora seguía guiando a sus hijos, de modo tal que nos cuenta allí la palabra de Dios, que un sábado como hoy, versículo 13, un sábado ellos salieron fuera de la ciudad. Había un grupo de mujeres que se reunía cada sábado a adorar a Dios. No había iglesia, no había sinagoga en Filipos, no había llegado el evangelio, como ya mencionamos, pero sí habían damas temerosas de Dios, que adoraban, que oraban a Dios cada sábado, como hoy en el día del Señor. ¿Cuántos se tienen privilegiado de adorar a Dios en su día? Amén. Su santo día. Ellas tenían esa información ya. Y habían aceptado esa verdad. Y adoraban los sábados, allí oraban. Sin embargo, no conocían el evangelio. Pero hablamos, dice la escritura, a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Y es cuando ese Dios que va adelante comienza a mostrar evidencias de que Él estaba realmente con ellos. De que Él estaba respaldando a sus hijos. Porque una mujer llamada Lidia era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba escuchando. Y el corazón de ella, el Señor lo abrió, el Señor abrió en su corazón, su entendimiento, para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Vemos acá a ese mismo Dios que va adelante. También Dios está tomando la iniciativa para salvar a esa mujer llamada Lidia. Queridos amigos, hermanos, si usted está aquí en esta hora, es porque también Dios ha ido delante, tocando su corazón, trayéndole a Cristo, dando el primer paso. Dios, dice la Biblia, nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Dios te llamó, Dios te salvó, Dios te trajo, te sacó de las tinieblas y te ha traído a su luz admirable. Dios comenzó una obra en ti también, amén. Y así también Dios comenzó la obra en Lidia. Y Lidia entiende el evangelio. No hay nadie que pueda entender el evangelio si no es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu obró en ella para que estuviera atenta, comprendiera la verdad de la palabra de Dios. Por naturaleza, tú y yo estamos muertos en delitos y pecados, ciegos, ajenos a la vida de Dios, en oscuridad. Pero cuando viene Cristo Jesús, llega la luz. Cristo nos abre el entendimiento. Cristo permite que podamos aceptar las verdades eternas del evangelio. Cristo comienza la obra y Él también, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, Él también completará la obra que comenzó en tu vida. ¿Y qué pasó con Lidia? La Biblia dice en el versículo siguiente que tanto ella como su familia, ¿qué pasó? Fueron bautizados. Gloria a Dios por eso, amén. Estamos viendo cómo cuando Dios nos está guiando, cómo cuando Dios va al frente, los resultados siempre se van a ver. Aquí está la primera familia creyente de Filipos. La primera familia de todo el continente europeo que conoce el evangelio y son bautizados. Pero aquí no termina la historia. Ahora pasamos a una siguiente escena. Cuando una muchacha que estaba ahí en el mercado, que tenía espíritu de adivinación, espíritu de pitón, era una pitonisa, adivina. Era esclava también, así que era esclava doblemente. Era esclava del enemigo, estaba poseída. Y también era esclava de dueños humanos.
Y esa muchacha, movida por el enemigo, comenzó a gritar y a decir: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, ellos les anuncian el camino de la verdad. Y yo pregunto, ¿lo que ella estaba diciendo es cierto o falso? Muy cierto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué entonces ella estaba diciendo esa verdad? Lo que pasa es que el enemigo, y tenemos que ser, iglesia, muy astutos y pedir siempre discernimiento de Dios, porque el enemigo lo que quería era relacionar la obra de la muchacha o la fuente que la controlaba, y como decir que eran del mismo equipo, ella y el apóstol Pablo, que estaban trabajando unidos y que se apoyaban, y así dañar el evangelio. Iglesia, seamos siempre muy atentos, muy apercibidos, pidamos siempre discernimiento de Dios. ¿Cuántos quieren discernimiento de Dios en esta hora? Amén. Para poder distinguir. Pablo se detiene y dice: no, esto no viene de Dios. Y pasó varias veces. Pablo se detuvo y dice la escritura que ordenó a que el espíritu inmundo saliera de la muchacha. E inmediatamente el espíritu salió y la muchacha quedó libre. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Y quizá usted diga: hoy, pastor, pero yo no tengo ningún problema, ni conozco a nadie así, con ese tipo de posesión. Sin embargo, la Biblia dice, amados amigos y hermanos del Facebook, que cuando hay algún área de tu vida, algún aspecto de tu vida que no esté bajo el total dominio, señorío de Cristo, automáticamente pasa a estar bajo el control del enemigo. Por eso hoy es un buen día al finalizar estos 100 días de oración. Hoy es un buen sábado, hoy es el día especial para que, si existe en tu vida algún área que no está hasta el día de hoy bajo el total dominio o señorío de Cristo, en esta tarde tú digas: Señor, toda mi vida, todo mi corazón te pertenece a ti desde hoy para siempre. Y si no has entregado tu vida a Cristo, si no te has bautizado todavía, también este llamado es para ti, para que entregues tu vida a Jesús, porque hoy es el día de salvación. La muchacha quedó libre, pero ahora esto nos lleva a la próxima escena de la historia, porque no termina allí. Los dueños de la muchacha, como muchos de ustedes saben, se molestaron a tal grado que se quejaron a las autoridades de la ciudad y mandaron a traer ahora a Pablo y a sus compañeros, porque habían afectado esa propiedad de ellos, que era la muchacha, porque era esclava. Y ahora ya no podía adivinar, ahora la fuente de ganancia de ellos no estaba. Y Pablo y sus compañeros injustamente fueron azotados con varas. Y ahora viene la pregunta: ¿dónde estaba Dios? Porque si Dios los estaba guiando hasta ahí, ¿por qué ahora como que Dios se retira y Dios los abandona? ¿Será así realmente? Quiero decirte hoy, querido amigo, hermano, quiero decirle hoy a los jóvenes de Osama también, que aún en esos momentos en los cuales aparentemente Dios se ha alejado, Dios se ha retirado, es en esos momentos en los cuales Él está más cerca, Él está obrando, y aún esas cosas que Él permite aparentemente pueden ser injustas o cuestionables. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo has permitido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me están encarcelando? ¿Por qué me están castigando? Por yo predicar tu palabra, por yo salvar a una muchacha que estaba esclava del pecado. Quizás ahora mismo hable para alguien que ha recibido una noticia o está viviendo un momento que parece ser incomprensible y no entiendes el porqué. El Señor, aún en esos momentos, te dice: no temas, porque yo sigo en control. Yo estoy delante todavía. Pablo y sus compañeros cayeron presos, los tiraron en la cárcel luego de haber sido azotados, y ahora vamos a comenzar a descubrir qué era lo que Dios quería. Porque ahora, estando ellos sangrando, estando ellos golpeados, ellos podían quejarse, podían cuestionar, estaban heridos, tratados como los peores delincuentes. Pero ellos decidieron seguir confiando que Dios estaba delante, que Dios estaba al control de todo. Y es por eso que ellos a medianoche, dice la Biblia, estaban cantando, estaban alabando, estaban entonando salmos a Dios de alabanza.
El momento cuando enfrentas una adversidad, el momento cuando enfrentas un mal momento, una mala noticia, una mala circunstancia, es en ese momento que en vez de quejarnos, en vez de abatirnos, tenemos que levantarnos, adorar a Dios, exaltar su nombre, seguir confiando que Él está delante. Amén. Es tiempo de adorar, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de entonar salmos a Dios. Y a medianoche dice la Biblia que los presos les oían. Cuando tú como cristiano, como cristiana, muestras una actitud positiva ante los demás, ante cualquier adversidad, esa es la mayor herramienta de predicación para el evangelio. Pues la gente dice, pero hay algo diferente en ti, hay algo diferente en esta persona, hay algo diferente en el vecino, hay algo diferente en mi compañero de estudio o de trabajo. Y será una puerta que se abrirá para testificar, para compartir el evangelio. Los presos les oían, pero ese Dios que va al frente no se había olvidado de sus hijos, así como tampoco se ha olvidado de ti, ni jamás lo hará. La Biblia dice que el Señor te tiene grabado en sus manos y que Él nunca, Él jamás se olvidará de ti. Amén. Puede ser que ahora está hablando para alguien que siente que está en lo más oscuro de su vida, en lo más oscuro de su familia, en lo más oscuro de su vida económica, en lo más oscuro de tu vida espiritual. Es en ese momento que aparenta ser de mayor oscuridad, cuando ya no hay esperanza. Muchas veces ese es el momento preferido de Dios para descender, para librarte, para manifestar su poder y para abrir esa puerta que nadie podrá cerrar. Alabado sea su nombre. Vino un gran terremoto, Dios nos iba a quedar sin actuar. Dios trajo un gran terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se rompieron. Y los presos, ¿qué es lo que más desea un preso? La libertad. ¿Cuántos hacen todo ahora para salir? Y ahora estos presos, me imagino que lo primero que pensaron fue, esta es la oportunidad, vámonos de aquí, en la madrugada. Pero Pablo les dijo, no se vayan. Así que esos presos que habían escuchado a Pablo y a sus compañeros cantar en medio de la madrugada, a medianoche y en medio del dolor, se quedaron por el ejemplo que ellos le dieron. Sigue dando un buen ejemplo, querido amigo, porque aunque no veas los resultados ahora, yo te aseguro que los verás en el nombre de Jesús. Dará fruto tu testimonio. Se quedaron, obedecieron a Pablo, increíble. Y el carcelero ahora que entra en escena dice, bueno, yo soy hombre muerto, porque la ley romana decía que si un solo preso se escapaba, era la cabeza del carcelero que rodaba por el suelo. Un carcelero era un ex soldado romano, un ex soldado del ejército romano, alguien que había tenido un buen desempeño y entonces era premiado y le daban una cárcel como en su jubilación para que estuviera ahí, pero sabía que si un preso se iba, hasta ahí llegaba. Así que él dijo, para que me maten, mejor yo me quito la vida. Pablo se da cuenta de esto. Y Pablo exclama, Pablo grita, dice la Biblia, para que él lo escuchara. Le dice, no te hagas daño. Y el hombre no lo puede creer y enciende una lámpara, enciende allí una antorcha y viene rápido descendiendo para ver si es verdad. Y ahí estaban todos los presos. Y es cuando el hombre cae de rodillas y dice, wow, este hombre con un corazón duro, con un corazón de piedra, este hombre cruel, este hombre que había matado posiblemente cientos de personas injustamente, cae de rodillas al suelo y le pregunta a los hijos de Dios, díganme varones, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Y la respuesta no se hizo esperar. Versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué pasará? Serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios por eso. Así que ahora, viendo el cuadro completo, podemos entender que Dios todavía estaba al frente, ¿sí o no?
Porque Dios quería salvar al carcelero, quien fue bautizado en aquella misma hora. En la madrugada se bautizó el carcelero, él y toda su casa. Y vino un gran amanecer. Hoy puede llegar a tu vida un nuevo amanecer en el nombre de Jesús. Si estás en la oscuridad, sintiéndote separado de Dios, sintiéndote que no hay esperanza, sintiéndote que ves todo negro, el túnel sin salida, hoy es el día en el que Dios te dice: la salida, la victoria, la bendición viene en camino y llegará muy pronto en el nombre de Cristo Jesús. Se bautizó el carcelero y toda su casa. Y así Pablo terminó su misión allí. Pero pasaron 10 años y ahora Pablo está preso de nuevo y no puede ir a visitarlos, y les escribió la carta a los filipenses. Y en el capítulo 1, versículo 6, si lo podemos ver en pantalla, hay una gran promesa que el Señor te hace hoy a ti. Porque posiblemente cuando conociste el Evangelio, cuando viniste a Cristo, tú estabas seguro que Dios te estaba guiando. Posiblemente tuviste un momento de gran fe y confianza sabiendo que Dios sí te estaba dirigiendo, que Dios estaba al frente. Pero hoy quizás no estás muy seguro de eso. Tal vez hablo para alguien que siente que Dios se ha olvidado de usted. Tal vez hablo para alguien que siente que Dios te ha abandonado, que sus planes para ti perecieron, que su propósito contigo terminó, que Dios perdió el interés en ti. Y he venido a decirte hoy que ese Dios que comenzó en ti la obra, que te comenzó a guiar, Él sigue guiándote, Él sigue al frente. Y Él te dice hoy en Filipenses 1:6, que Él mismo, Él fue que comenzó en ti la buena obra. Cuando comenzó a guiarte en este trayecto hacia el cielo, Él comenzó la obra. No fui yo, no fue el pastor, quien sea, no fue la iglesia, no fue un amigo, un hermano. Dios comenzó en ti la obra, y Él te dice que esa obra que Él comenzó, cuando comenzó a guiarte, Él sigue al frente todavía, porque la obra que Él comenzó, Él también la terminará, Él la completará, Él te guiará en su mapa perfecto, en su voluntad perfecta, porque Él no ha perdido el interés en ti, Él no ha terminado contigo todavía, y su propósito con coronavirus, sin coronavirus, se cumplirá, porque la obra que Él comenzó en ti, Él la completará hasta el día de su venida. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que yo te invito a que si tú le dices a Dios hoy: Señor, gracias porque eres fiel, y abro mi corazón a ti una vez más, con la confianza de que la obra que tú comenzaste en mí, tú la vas a terminar, que nada impedirá que tu propósito se cumpla. Si así lo deseas, yo te invito a que te coloques de pies ahí donde estás. Y a los amigos que están ahora por el Facebook, yo le invito a que también se una en oración. Únete con nosotros en oración. Escribe amén aquí en los comentarios, si así lo crees, si así aceptas este llamado. Será la manera de tú responder a esta invitación de Jesús. El cielo verá tu deseo, el cielo verá tu decisión. Y también nosotros acá en la iglesia, que estaremos para ayudarte, para guiarte en este proceso y para juntos llegar a la patria celestial. Vamos a orar en esta hora al Señor. Padre bueno y Señor que estás en los cielos, muchas gracias te damos una vez más, porque estamos hoy confiados y seguros que hace tal vez meses o años tú comenzaste a guiar nuestras vidas. Tú ibas delante de nosotros con un propósito cuando nos llamaste. Pero Señor, con el paso del tiempo, a veces las cosas de la vida, los ataques del enemigo nos pueden hacer pensar que tú nos has abandonado, que tu propósito no se cumplirá, que te has alejado de nosotros, que ya no estás guiándonos como antes. Pero gracias, Señor, porque hoy en tu palabra hemos sido fortalecidos y nos has dicho una vez más que tú todavía sigues al frente, y que aunque no entendamos, aunque algún amigo, hermano, hoy esté en la madrugada de su vida, cuando todo parezca oscuro, gracias, Señor, porque pronto el terremoto vendrá el amanecer, la puerta se abrirá, la cadena se romperá en el poderoso nombre de Jesús, porque tú eres fiel, Señor. Y colocamos hoy nuestras vidas en tus manos, para que la obra que tú comenzaste, tú la puedas completar, y para que nos uses grandemente, así como usaste a Pablo, para llevar tu palabra, para llevar esperanza, y para que muchos más
te conozcan a través de nuestra influencia, a través de nuestro ejemplo. Que nos sigas guiando para que muchos más vengan a los pies de Cristo Jesús. También bendice a la juventud de esta iglesia, oh Señor, los jóvenes, señoritas, los adolescentes, esta preciosa juventud, oh Señor, síguela guiando y sigue cumpliendo, yo te pido, tu propósito en cada joven, en toda la juventud de esta amada iglesia de Osama. Sigue bendiciendo a todos los líderes de esta iglesia, junto a su pastor, y que sigamos siempre de victoria en victoria, porque tú vas al frente. Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén.